Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, bienvenidos a nuestro programa Orígenes, Afirmaciones y Respuestas. Hoy día tomaremos un tema un poco diferente. Vamos a estudiar algunos argumentos modernos de la evolución, aquellos argumentos que son puestos como contra la creación para demostrar que Dios no puede ser el creador. Y siempre es bueno partir con un texto bíblico, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La ciencia, no toda la ciencia es equivalente a ser científica. Es decir, hay que distinguir entre las diferentes posiciones. Una cosa es la información y la otra cosa es la interpretación de esa información. Muchos científicos, en el caso voy a hablar de Tutankamón, muchos científicos han escrito sobre la muerte de él. Y de hecho a su momia se le practicaron escáneres en el año 2005, exámenes de ADN y exámenes químicos. Y esa información le fue entregada a varios expertos. Tradicionalmente se creyó que Tutankamón había muerto de una hemorragia después de un golpe en la cabeza, posiblemente un asesinato. Pero empecemos a ver las diferentes opiniones de expertos. El doctor Frank Ruhi, de la Universidad de Zúrich, sugirió que tuvo una fractura compuesta en una pierna, la cual se infectó. El National Geographic dice que tuvo complicaciones por una pierna fracturada. El Discovery Channel dijo que fue un joven deforme, con un labio leporino y enfermizo que murió de malaria. Bob Connolly, antropólogo de la Universidad de Liverpool, creyó que murió de un golpe al caer de su carro de guerra, por una herida en el pecho y costillas rotas. El profesor Benson Harer dice que fue muerto por una mordida de un hipopótamo por la herida que tiene en el pecho. Es decir, todos los expertos anteriores no pueden estar en lo correcto. Ellos cuentan con exactamente los mismos datos, pero sacan diferentes conclusiones, porque los datos, siendo los mismos, tienen que ser interpretados con los propios valores que tiene la persona. Los datos no hablan por sí mismos. Por lo tanto, la interpretación se hace de acuerdo a los valores personales, subjetivos. Lo mismo sucede justamente cuando se reconstruye la historia de la Tierra, del hombre, de los animales y de las plantas. Lo que se ve de acuerdo al lente de que cada uno lo mira. Todos tienen un set de valores y preconceptos, sean creacionistas o evolucionistas. Por lo tanto, la ciencia histórica o forense en sí no puede probarse. Es así no así la ciencia operativa, que es la que nos da todos los instrumentos hoy día. Esta se puede repetir en laboratorio y se puede confirmar. Se suma otro factor, el ego personal de cada persona. Eso también, por cierto, nadie quiere ser derrotado diciendo que estás equivocado. Hay acusaciones de mal diseño en que se acusa a Dios y dice que este mal diseño prueba que la evolución actuó porque un Dios diseñador, ¿qué mal diseñador sería? Y vamos a referirnos bastante a un libro que se llama The Blind Watchmaker, que lo escribió Richard Dawkins, el famoso zoólogo, doctor Richard Dawkins. Él dice que la retina de los mamíferos y de los hombres especialmente está armada al revés, está equivocado como armó la retina. Es una acusación bien seria. Pero vamos a ver, incluso quiero leer un poco textualmente como dice. Dice, la crítica es que nuestra retina del ojo está estúpidamente armada al revés, algo que ningún diseñador decente haría, pone en su libro. Cualquier ingeniero haría apuntar las células fotosensibles hacia la luz. Y ya explico lo de las células fotosensibles. Con su cablerío hacia atrás para el cerebro. Se reiría de saber que estas fotocélulas apuntan dando la espalda a la luz con sus conexiones hacia el lado de la luz. Esto es lo que sucede en todas las retinas de los vertebrados. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver esta imagen. Lo que pasa es que lo que se encargan de leer la información sensible a la luz son los
conos y los bastones. Y estas son lo que están en azul al final. Y ellos están mirando hacia la pared final. Entonces, y los cables que salen de los nervios, que salen de ellos, salen hacia la luz, digamos, hacia la retina. Entonces dice, eso está contrario, lo que debería hacer es todo lo contrario. Todos los conos y los bastones deberían estar mirando hacia la retina para que recibieran directamente la luz. Bueno, tiene un punto tal vez, pero veamos un poco más. Estos son los bastones y los conos. Los bastones se dedican a leer en blanco y negro y la visión nocturna, la visión más oscura, y más bien movimientos gruesos. Los bastones, los conos, sin embargo, nos permiten ver en colores. También dice Dawkins, en esta imagen, dijo que un diseñador que diseñara algo así lo demuestra que está simplemente demostrando que la evolución es verdad. Bueno, es una opinión. Este es el armado que tiene el ojo de la jibia. La jibia tiene un tremendo ojo, pero si hay algo que están todos de acuerdo es que la jibia tiene muy mala vista. Y porque está armado correctamente, o sea, los bastones están hacia la retina, hacia la luz. Ahí tenemos la comparación de los dos ojos, lo de los ojos humanos y los ojos de las jibias. Como ven, los bastones hacia allá y los bastones hacia acá. Están en forma completamente opuesta. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Esta es la respuesta. Lo que se está pasando por alto Richard Dawkins es lo siguiente. Hay fibras ópticas en el ojo que demuelen este argumento de mal diseño, porque las células iliales de Müller actúan como verdaderas fibras ópticas, bajando la luz hasta el fondo, bajando la luz y la llevan a los receptores en el fondo del ojo. Y así leen perfectamente. Los cables, como dice que son los nervios, van por arriba, efectivamente, pero no molestan para nada, porque la luz ha sido llevada por esas fibras ópticas. Y entonces la imagen es transmitida a través del nervio óptico que va, por supuesto, hasta el cerebro. Por lo tanto, esta es la respuesta. No hay tal mal diseño, simplemente él se saltó estas fibras ópticas que llevan la luz correctamente hacia nuestro ojo. Recordemos el ojo de águila. El ojo de águila que todo el mundo sabe que tiene un perfecto ojo para ver una presa, un ratón a 100 metros y más todavía. Y, por supuesto, ellos tienen también toda su ordenación de sus bastones, igual que nosotros los hombres. Ahí tenemos la imagen, la cual claramente están apuntados hacia afuera. La luz está por allá, que llega por la retina y está hacia afuera. Hay un experto también que le voy a pedir que nos dé alguna información. El doctor George Marshall, que es un profesor de ciencias oftalmológicas, dice que la idea de que el ojo está armado al revés viene de la falta de conocimiento de cómo funciona el ojo y de su anatomía. El doctor Marshall explica que los nervios no pueden quedar hacia atrás del ojo porque el espacio está reservado para el coroide, el que da una rica irrigación de sangre al ojo, que es necesario para el epitelio retinal pigmentoso, que es muy activo metabólicamente. Y es necesario, por lo tanto, regenerar todos estos fotorreceptores. En fin, es una aplicación técnica, pero está claramente identificado que así debe ser, como está diseñado actualmente nuestros ojos. Les cuento una cosita más que antes de salir del ojo, de que el ojo de un bebé, cuando se empieza a formar, está el globo, y de repente aparece un andamio, un verdadero andamio, que se planta allí, se arma, y ese andamio está allí para sostener al cristalino. Y al sostener el cristalino, se puede armar, el cristalino se arma en toda su forma, se amarra con los músculos, y allí ese andamio se desarma solo y se absorbe. ¡Qué maravilla, qué diseño tiene nuestro cuerpo para poder tener sus sistemas bien desarrollados! Y esto no puede ser evolución, porque la evolución siempre se supone que tiene un propósito. Pero esto acá no hay propósito, simplemente es así. Otra crítica es sobre el nervio laringeal. El nervio laringeal es el que vemos en la imagen, que baja el nervio vago por el lado derecho, pero después regresa por el lado izquierdo hacia la laringe.
Y también el nervio vago por arriba le manda señal a la laringe. Entonces el cuestionamiento es por qué tiene que bajar hasta la aorta para volver arriba. Y esto no solamente en los seres humanos, sino que también en la jirafa. Y ahí tenemos la jirafa con el mismo nervio laringeal que baja y vuelve a subir. Esto es necesario por varias razones. Hoy día se sabe, la respuesta creacionista, que lo que Dawkins considera solamente un destino principal, que es la laringe, pero en realidad el nervio también tiene el rol de apoyar partes como el del corazón, también los músculos de las cuerdas vocales y las membranas mucosas, y el esófago por el cual puede extenderse esa ruta. Ahora, también tiene un rol cuando el bebé está en desarrollo, y es necesario físicamente que ese nervio esté allí para que se haga el desarrollo completo. No quiero entrar en detalles, pero también tiene una función dentro de los bebés. También decía ese libro sobre el watchmaker, el blind watchmaker, decía que tenemos en el ADN solo un 1,5% de los genes que son generadores de proteína. Todo el resto, o sea, el 98,5% era basura, producto de una evolución que ya sobraba todo. Y se le llamó junk DNA, como está allí. Todo ese DNA el ADN era simplemente sobrante, resabio de la evolución y todo lo demás. Bueno, hoy día se sabe que ese fue un tremendo error, porque ese ADN que se le llamó basura es un ADN que es absolutamente funcional. De hecho, nosotros no podríamos vivir si no existiera eso. Y tiene tal utilidad de que es un verdadero panel de control para hacernos funcionar nuestro sistema. Por lo tanto, es absolutamente equivocado. Es lo mismo que pensemos nosotros que podemos tener una receta de cocina, también tenemos los ingredientes por una parte, pero otro distinto son las instrucciones cómo armar esos ingredientes. Y justamente esa es la otra parte del ADN que no es basura. El doctor Darrell Falk, presidente de Biologo Foundation, dijo que el argumento del doctor sobre el ADN basura es uno de los errores más grandes cometidos en la historia de la biología molecular. Un tremendo error. No todos los genes codifican proteínas, efectivamente, sino que una cantidad de ellos regulan y le señalan a otros dónde deben expresarse. Estos son lo que se llaman genes Hox y complican bastante el gradualismo y avalan el diseño inteligente dentro de nuestro ADN. Otra crítica que se hizo fue de los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales se supone que en el 1900 eran 180 dentro de la estructura humana y eran resabios de la evolución que quedaban allí y no servían para nada. Algunos de ellos eran el apéndice, el coxis, los músculos de las orejas, las glándulas pineal, la muela del juicio, las cejas y pestañas, el pelo corporal, las amígdalas, las tetillas del hombre, las glándulas de timo y 180. O sea, sigue la lista enorme. Bueno, a medida que iba pasando el tiempo, todas estas cosas se han ido aclarando y hoy día se sabe mucho mejor que las funciones que hoy día tienen todos ellos funciones específicas, al menos una. Vamos a estudiar alguna de ellas para claridad. Ahí podemos ver la imagen de otras más, como el coxis, el timo, las amígdalas, las pestañas, las cejas, los músculos de los oídos, y así, suma y suma y suma, los dientes, la muela del juicio, en fin, el pelo del cuerpo también. Pero cada cosa se le ha ido descubriendo su función. Por ejemplo, el apéndice. El apéndice, por mucho que se haya desprestigiado como un remanente vestigial, obsoleto de la evolución digestiva, hoy día tiene una función. Y los patólogos dicen que esa función, muchas oportunidades, el apéndice tiene que guardar ahí, refugiar casi bacterias benéficas en nuestro intestino para que después de pasar la tormenta, una infección, estas puedan recuperar la flora dentro de nuestro sistema digestivo. Había un propósito de Dios para hacerlo y ese es el propósito, el diseño de él. El coxis. El coxis es el último huesito que está allí en la cola. Y también se decía poco menos que era la cola que teníamos como los monos. Pero la verdad es que hay 6 grupos de músculos que convergen en el coxis,
que van llegando todos al coxis. Y estos forman una muralla que soporta los órganos pélvicos en su posición geométrica. Cuando estos músculos se debilitan, de hecho, y caen, se puede producir una incomodidad bastante grande porque se caen los órganos. Y el coxis es esencial para nuestra posición parado y no es un remanente evolucionista para nada. Ahí tenemos la imagen del coxis y les puedo contar ahora de todos los músculos esos que forman el diafragma pélvico, que están allí, 6 pares de músculos que van armando un fondo para sostener todo el abdomen. Y por supuesto los órganos que están en el sector también, la vejiga y el útero. Entonces, decir que es un órgano inútil realmente es una exageración. El diseño, cuando los hombres comenzaron a caminar directo, el coxis tuvo una función básica en nuestra posición vertical, o sea, la tiene, cuando aprende a caminar me refiero, tiene una posición básica, es importantísimo. El pelo corporal, el vello que se levanta en la acción tiene unos músculos erectores, cuando tenemos esta piel que se levantan todos los pelos, es porque hay unos músculos erectores que tiran. Y esto lo tienen todos los mamíferos como reacción al frío o al miedo. Y el pelo puede atrapar así más aire al estar erecto y forma un aislamiento para retener calor. Genera calor al activarse el músculo, el erector folicular que se llama, y en la glándula sebácea produce sebo que impide la pérdida de temperatura. Ahí tenemos el cuadro del músculo erector de vello y el folículo, que es levantado cuando ese músculo se acciona. Eso produce calor, produce una emisión de un lubricante y además retiene más aire. El problema de la evolución es cómo formamos nuevos órganos, no explicar cómo se perdieron los que ya existían. Esto es como una crítica de vuelta. En realidad, la evolución tendría que explicar cómo se formaron todos los órganos que tenemos, cómo se formó toda esa complejidad, no la pérdida de ellos, porque la pérdida no cuesta nada, pero la formación es el problema. Algunas declaraciones de evolucionistas quería compartir también con ustedes. Partamos por la evolución es un hecho. Eso se escucha en todas partes. No, si la evolución es un hecho probado, no hay nada más que decir, esa es la última palabra y no se discuta más. Bueno, la evolución no es un hecho comprobado. No importa cuántas veces los evolucionistas lo digan, es una filosofía construida sobre creencias del pasado. Dichas creencias nunca han tenido una prueba observacional directa de primera fuente. Segundo, solo los no educados rechazan la evolución. O sea, aquellos ignorantes son solamente los que rechazan la evolución. Bueno, veamos qué es lo que dice. Además de la arrogancia de dicha declaración, esta declaración no tiene base y debe ser rechazada porque ellos definen gente educada, aquellos que aceptan la evolución. Permítame decirle que Isaac Newton debió haber sido no educado y sin embargo es el científico más grande de todos los tiempos y él era creacionista. Lo mismo era Maxwell, lo mismo era Faraday. Científicos de primer orden, todos cristianos y creacionistas. Y hay muchos más, por cierto. Dudar de la evolución es como dudar de la gravedad, otro dicho típico que se escucha en todas partes. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Cómo falla este argumento? Toma un lápiz y suéltalo, caerá al suelo y es la gravedad. Sí, está bien. Después yo le digo al evolucionista, toma un organismo celular simple y, digamos, a la vea, a una ameba, transfórmate ahora en una cabra o en una oveja. Te esperamos. La ciencia operacional no puede repetirse, la ciencia histórica no. Es decir, eso es lo que debería el evolucionista hacer y probar. No lo puede hacer. La argumentación ahora del público, evolucionistas, revistas especializadas del creacionismo, llegan muchas preguntas, llegan muchas observaciones, llega mucho. Y esas cosas, por supuesto, se tienen que contestar. Y les comparto alguna de ellas. Que el crecimiento de la población mundial en solo 4.500 años, dicen ellos, después del diluvio. Efectivamente, lo hemos dicho y lo hemos repetido en este programa como 3 veces. Perfectamente calza los 7.300 millones de personas en el periodo de 4.350 años que tenemos del diluvio, a un crecimiento solamente de un 0,5%, pese a que hoy día el ritmo de crecimiento de la Tierra es entre 1,78 y 1,8. Por lo tanto, con un crecimiento mucho menor, sí llegamos a esa cantidad. ¿Hay poca gente? Sí la hay. ¿Por qué? Porque el mundo es joven.
no se necesita más explicación, es muy fácil explicarlo. Otra consulta que siempre llega es cómo sobrevivieron los peces de agua dulce en agua salada, porque por supuesto en el diluvio se produjo toda esta mezcla. Todos los peces de agua dulce mueren en agua salada, dicen, por lo tanto, y cuando hay grandes cambios de temperatura. Sí, efectivamente hubo una tremenda mortandad en el mar debido a esto, pero no es tan así como se dice, porque se puede hacer gradualmente. Y hay un hecho real. En el Underwater World, en Queensland, donde están los acuarios en Queensland, en Australia, tienen los dos peces, los de agua fría, los de agua dulce y los de agua salada, juntos, en el mismo estanque. Y consiguieron esto con ajustes graduales, pequeños, de la salinidad durante un tiempo, hasta que ambos peces se sintieron cómodos en la misma salinidad. ¿Viven juntos? Sí. ¿Se puede vivir juntos? Sí. Por lo tanto, no todos mueren. ¿Cómo se originó el sexo en las especies, que es la paradoja de la evolución? Bueno, la reproducción asexual tiene un éxito reproductivo mucho mayor, el doble del que cuando se compara con la reproducción sexual de ambos sexos. Por lo tanto, ¿cómo pudo la reproducción sexual obtener una ventaja suficiente como para ser seleccionada por la selección natural? ¿Y cómo podría la física y la química por sí sola inventar los órganos complementarios necesarios en forma concurrente? Es decir, todas estas preguntas se contestan así solas. Tiene que ser solamente por diseño, no hay otra forma. Y eso tiene que hacerlo un diseñador. No hay otra forma de entenderlo. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay más. Hay mucho que se habla de las Galápagos, y también quería tratarlo como algo que todavía se suena mucho. David Attenborough va a las Galápagos, se hace una serie de declaraciones, hace una serie de afirmaciones sobre las tortugas marinas, sobre los escritos de Darwin al respecto, sobre las iguanas, sobre los pinzones y sobre toda la fauna y la flora que hay en esa isla. Pero le quiero contar algunos casos puntuales para no ser tan largo el tema. Que las iguanas marinas, por ejemplo, son evidencias de la evolución. Esta es una iguana marina. Y la iguana marina es absolutamente hermana de la iguana terrestre. Lo único que ésta ha desarrollado habilidades y se ha adaptado al medio. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que había mucha hambre, había mucha sequía en las islas, esa que varía mucho el clima, y no tenía que comer. Y esta se adaptó a comer algas en el mar. Pero para adquirir esa habilidad de comer algas necesitó uñas más largas, por lo tanto sus uñas fueron adaptándose para crecer y tener una forma de agarrarse a las rocas. Su cara fue más plana para poder comer mejor el alga y poderse alimentar. Y aprendió a bucear, pero una labor que simplemente es una adaptación. En varias generaciones, posiblemente, pero así es. Pero no hay una diferencia básica entre una iguana marina y una iguana terrestre. Incluso las glándulas para eliminar la sal, porque es agua salada donde entran, también la tienen las iguanas terrestres, aunque no están desarrolladas como lo están en la otra. Los pinzones. Los pinzones es otro caso típico de los pájaros que tienen los picos en forma diferente. Algunos muy delgaditos, los otros muy gruesos. Y que les permite comer la comida disponible en sus islas y por lo tanto pueden sobrevivir mejor y expandirse en dicha isla. Este es un ejemplo de selección natural y no apoya en nada la idea de la evolución, como creyó Darwin. Los pinzones no han dejado de ser pinzones. Es decir, el hecho de que tengan el pico más grande o más pequeño no deja de ser pinzón, son exactamente la misma especie. Lo que pasa es que tienen la habilidad o la debilidad que cuando se acaba el alimento y no tienen el pico del tamaño suficiente para romper una nuez, por ejemplo, o romper una semilla que está dura, se mueren. Y sobreviven aquellos que la tenían solamente con esa capacidad, la resistencia del pico para romper una semilla. O lo contrario, cuando tenían picos delgados y tenían que comer la comida dentro de algo que tenían que sacarlo, sucedía el efecto contrario. Entonces, pura adaptación, nada más. Se conocen ejemplos de pinzones también que han sobrevivido, pero
por el tiempo largo, más o menos una visión de 3 años, donde se ha podido ver cómo ellos han ido cambiando sus descendencias, la forma de sus picos por la adaptación. Pero eso definitivamente Darwin no lo pudo ver porque él permaneció solamente por 3 meses en la isla. Así que sus deducciones son simplemente mala ciencia. El niño promueve la evolución supuestamente. Y esto es por la razón de que las iguanas se adelgazan. Las iguanas pierden sus huesos o pierden la grosor de sus huesos debido a la sequía y a la hambruna. Muchos de ellos, el 90% muere y las que quedan delgadas. Bueno, ¿qué sorpresa hay de eso? Si la forma de absorción y de reposición de los huesos es eso. Los huesos están continuamente reponiendo o adelgazando. Eso pasa con los astronautas, que al estar en el espacio sin peso, ellos pierden su masa de hueso, su masa ósea, porque no tiene guía cómo construir los huesos. Por lo tanto, nada de sorpresa. El fraude de Haeckel, conocido, se suponía que todos los embriones eran iguales, pero se descubrió que los embriones eran completamente diferentes y él solamente maquilló esto para que pareciera verdad. Hoy día fue absolutamente descubierto que es un fraude, pero aún así hay muchos libros que todavía lo publican como una verdad evolucionista. Y las polillas, que eran blancas y las que eran negras, cuando cambiaron los colores de los árboles porque se comenzó a ensuciar toda la naturaleza por el hollín que había en la revolución industrial, las que eran oscuras se salvaron y las blancas se las comieron. O sea, eso es simplemente selección natural. No hay nada de evolución en este caso. Nuestro mundo desafortunadamente está envuelto en maldición. Y nuestro mundo de a poco va cayendo cada vez más en el desastre. Pero así es la vida, así hay que tomarla y simplemente podemos ver que podemos sobrevivir confiando en ese Dios. Veamos por último Salmos 139, 14, que nos dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aquel que conoce a Dios se afirma en Él. Aquel que no conoce a Dios piensa que todo el mal que hay, todo el daño del pecado, todo esto es obra de Dios, que Él lo está haciendo, que Él lo está dirigiendo, que Él permite el mal en mí y en mi familia. Eso no es así. El Señor no puede impedir el mal porque si no sería contra el libre albedrío. Así que confiemos en Él y mi alma está maravillada por Él.